Carlos, buenas tardes a los distinguidos contertulios, más que panelistas. Nosotros vamos a tener una agradable conversación esta tarde sobre el pueblo zenú y lo mismo a los distinguidos participantes asistentes a este conversatorio, a esta nueva edición de Tardeando con la Historia de la Fundación Festival Internacional de Historia. Como lo anunció nuestro presidente, don Carlos Moreno, hoy vamos a ver, el tema de hoy está relacionado con una de las culturas precolombinas más interesantes y más desconocidas que de las muchas que habitaron en los territorios que hoy ocupa la República de Colombia. Es sobre el pueblo zenú y para este conversatorio contamos con la presencia de don William Fortich Díaz y don Luis Carlos Choperena Tuz. Don William Fortich nació en San Pelayo, maestro de la Escuela Normal Guillermo Valencia de Montería en el año 1968, licenciado en Ciencias Sociales de la Universidad de Córdoba en el año 78, magíster en Historia de la Universidad Externado de Colombia en el 96, profesor titular de la Universidad de Córdoba, en donde se desempeñó en las cátedras de Historia Universal, Historia de América e Historia de Colombia. Como seminarios e investigación ha participado, ha sido jefe del Departamento de Ciencias Humanas de la Facultad de Educación de la Universidad de Córdoba. Es uno de los fundadores del Festival Nacional del Porro de San Pelayo y ha sido presidente en muchas ocasiones del Festival Nacional del Porro, actual presidente de la Academia de Historia de Córdoba. Es autor del libro Con bombos y platillos, que se ha reimprimido en 2 ocasiones. También del libro Historia documental de Córdoba, los zenúes del siglo XVI, y ha hecho una investigaciones para conciencias, entre ellas destacamos las bandas musicales de viento, características, preservación de su práctica identitaria, casos de Córdoba y Sucre en el Caribe colombiano. Se ha desempeñado además como corresponsal de los diarios El Universal de Cartagena, de la Agencia Noticiosa de Montería, y ha ofrecido más de 100 conferencias sobre temas históricos de la cultura de Córdoba. Ha sido colaborador en numerosas revistas y periódicos nacionales y regionales sobre temas de la cultura y es miembro de los consejos de Patrimonio, Cultura y Archivo Histórico de Córdoba, así como, repito, presidente de la Academia de Historia de Córdoba. Don Luis Carlos Choperena Tuz es antropólogo y arqueólogo sucreño, nació en Colosó, ha sido docente en la Universidad de Sucre y consejero departamental de Patrimonio en el Departamento de Sucre. Fue becario de la Fundación de Investigaciones Arqueológicas Nacionales, FIAN, entidad del Banco de la República, durante los años 2011 y 2013. Asimismo, fue becario del Instituto Colombiano de Antropología e Historia, ICANN, en el área de arqueometría, en el año 2015. Es autor del artículo Perforaciones inadvertidas o huellas de antiguas restauraciones, en cerámicas arqueológicas del Caribe colombiano, publicado en el Boletín del Museo de Oro en el año 2018. Y asimismo ha producido múltiples informes de investigación en el marco de programas de arqueología preventiva en el Caribe colombiano. Actualmente se desempeña como arqueólogo e investigador asociado al Museo del Oro del Banco de la República, en donde adelanta una investigación sobre instrumentos de viento prehispánicos en el Caribe colombiano. Asimismo, es el arqueólogo titular en Geocol Consultores SAS Empresas, con la que adelanta excavaciones arqueológicas en el Magdalena Medio. Le damos la bienvenida a los doctores Fortich y Choperena, en cuyas manos... Amor, puse el celular. ¿Puedes venir al celular que está interesante? más estable? Bienvenidos y muchas gracias.
Por favor, hay un micrófono abierto, por favor, cerrémoslo para evitar el retorno. Muchas gracias, por favor. Tienen la palabra. Buenas tardes, muchas gracias. Quiero saber inicialmente si se me escucha bien. Yo le escucho bien. Y Bien, se puede ver la pantalla que estoy compartiendo. yo la veo. Bueno, muy buenas tardes. Entonces, como ya me han presentado, no queda más en ese sentido. Yo estoy muy agradecido con el Festival Internacional de Historia por la invitación y asimismo, pues, con la Academia de Historia del SINU, con la cual, pues, de la cual me hago miembro a partir de un término muy reciente y por el cual también, pues, eh, he tenido la posibilidad de hacer esa pequeña charla. Yo no tenía muy claro cuál era el formato de lo que íbamos a realizar el día de hoy, así que hice una presentación. Espero ser muy breve y creo que podría ser favorable para posteriormente conversar sobre el tema. Entonces, yo he preparado algo que se llama Notas para una revisión de la arqueología en el área CENU. Quiero que antes que exponer o hablar de una manera técnica pueda reflejar algún tipo de información básica sobre una etnia que, como se mencionó anteriormente, es de las más visibles en el Caribe prehispánico, en Colombia prehispánica. La reflexión en torno a los zenúes hoy no es tanto por lo que haya acontecido en el pasado exclusivamente, sino por lo que vivimos actualmente en el país con los grupos indígenas. Es una tendencia o una constante que a mucha gente pues, le gusta verlos en los museos o conocer la información asociada a su vida en los libros, pero ya cuando los conoce físicamente o tiene que ver con sus sistemas de gobernanza y demás, no tiene la misma apreciación. Entonces la arqueología inquiere en un campo de preocupación por la identidad histórica, por los indígenas ayer y hoy y por lo que es su herencia, por lo que estamos haciendo hoy con nuestra proyección hacia el futuro. Entonces, cuando hablamos de cenúes, lo que imaginamos inicialmente es un grupo indígena que habitó el Caribe colombiano alrededor del año 2 antes de Cristo hasta el siglo XII después de Cristo. Antes de esa época ya se estaba construyendo un sistema de ingeniería hidráulica, que es como se llama esa gran obra que se hizo en los ríos San Jorge y Sinú, y que tiene que ver con lo que fue el eje o el epicentro del poblamiento de este grupo humano en el Caribe colombiano. La depresión Momposina, que es el área donde iniciaron a poblar, donde se inició el poblamiento Zenú, es un área en donde convergen, donde llegan las aguas que escurren desde el interior del país en la época de lluvia. Esa área se inunda periódicamente y todos los años, en época contemporánea, se registran desastres ambientales allí. Los zenúes nos dejaron una gran lección, pues ellos intervinieron las tierras paralelas o adyacentes a estos ríos, concretamente el San Jorge y el Sinú, y generaron un sistema de ingeniería hidráulica. Así se llama a una eh, obra grandísima de más de 500.000 hectáreas, en donde se construyeron unos canales y unos camellones, que es como se le llama a unas tierras elevadas, que van al lado de los canales que se utilizan para cultivar. La imagen que estoy utilizando es del Museo del Oro y es un poco ilustrativa a propósito de esa Venecia prehispánica, de ese lugar en donde la movilidad era a través del agua y el agua era la vida como tal. La sociedad Zenú fue una sociedad hidráulica, como lo dice un libro. Ellos estaban acostumbrados a este estilo de vida en que se conjugaban los recursos y las posibilidades del río con los de la tierra en igual término o en una importancia balanceada. Los Zenú han sido reconocidos en el Estado y hoy tenemos un billete de 20.000 que enuncia un poco a propósito de la existencia de un pueblo indígena hoy en día que se llama Zenú y de un pueblo indígena arqueológico que existió hace 2000 años. Ambas comunidades tienen elementos que tienen que ver con la presencia sobre un mismo territorio y con un conocimiento ancestral sobre el manejo de los recursos vegetales, pero no tienen una misma historia en la medida en que tienen una distancia por lo menos de 1000 años y no tienen elementos de continuidad cultural como lo puede ser la religión o la lengua para poder, pues, permitir que sobrevivan algunas tradiciones. Entonces, en Colombia hoy tenemos como una imagen de un pueblo
que por allá hace más de 2000 años habitó en la depresión Momposina, esto es en el departamento de Córdoba, un poco de Sucre, inclusive un poco de Antioquia, y generaron este gran sistema que aparece en el billete. Las investigaciones con el tiempo nos han hablado de ellos y estas investigaciones se han realizado básicamente desde el inicio de las investigaciones en esa área. Fue un geógrafo quien se dio cuenta que esos sistemas o esa cantidad de cositas en el paisaje no eran naturales y dijo, hey, existe un sistema de ingeniería hidráulica. Entonces se comenzó a estudiar y posteriormente ya en la década final de los 70s, luego en los 80s y los 90s, el Museo del Oro del Banco de la República mandó muchos investigadores a esa área intentando comprender un poco qué era lo que sucedía en términos de esa modificación del paisaje y de las evidencias que dejó ese grupo humano, evidencias que son los objetos que ellos utilizaban en su vida cotidiana. Así como hoy cocinamos en los sartenes y tenemos platos, los indígenas tenían una cantidad de cosas que hacían parte de su vida cotidiana y doméstica, que quedan allí porque son materiales que no se descomponen o no se reintegran fácilmente y que los arqueólogos encontramos, y es a partir de esos objetos que podemos entonces intentar reconstruir un poco de quiénes eran esos seres humanos. De lo que se ha dicho de los Zenú, se habló que sabemos que eran unos ingenieros, sabemos que conocían maravillosamente la cerámica, que trabajaban la orfebrería, es decir, transformaban el oro en piezas con un contenido no solamente físico, sino simbólico, cultural. Querían decir cosas con la producción de los materiales que hoy conocemos como característicos suyos. Eh, Esos indígenas, los enúes, en el principio de su ocupación, estuvieron viviendo en lo que se conoce como la depresión Momposina, pero posteriormente se alejaron hacia áreas adyacentes. En ese mapa que hice para el trabajo que he estado adelantando desde hace un par de años con el Museo del Oro, eh, esa entidad quiere renovar la exposición que tiene en su sede en Cartagena, que se llama el Museo del Oro Zenú. Debido a ello, yo fui contratado para revisar detalles relacionados con la cerámica. Cuando un arqueólogo quiere conocer lo que pasó antes, se refiere o se remite a los materiales que utilizaron las personas de antes. Los de antes utilizaron rocas talladas, pulidas, utilizaron cerámica, utilizaron materiales que no se encuentran porque se deterioraron, como elementos de madera e inclusive de hueso, pero sobre los cuales se puede saber algo un poco más allá de lo que se ve a los ojos y que se puede estudiar de manera microscópica. Sin querer ahondar mucho, aquí tengo como dos áreas señaladas, una en negro que corresponde al área tradicional de los zenúes. Miren, en el centro está San Marcos y tenemos por un lado el río Sinú y por el otro el río San Jorge. En esos dos ríos es entonces donde se genera ese paisaje. Si uno va allá, yo tuve la oportunidad de excavar en Ayapel, en San Marcos y en San Benito Abad, lo que encuentra es un paisaje de túmulos, camellones y canales que muchas veces la gente en ese lugar no considera que sean humanos, cree que son naturales de lo vasto que son, porque son realmente impresionantes. En esa parte de abajo entonces es donde encontramos a los ríos Sinú y San Jorge. Yo he querido, a través de la investigación que estoy haciendo con el Museo del Oro, adentrarme un poquito en la historia de los Zenú, ya no tanto para revisar lo que dicen las crónicas, sino lo que dicen los materiales de los investigadores que hicieron los primeros trabajos en esa área. Entonces, para mí es importante ir a lo que se llaman las colecciones arqueológicas. Todos los museos tienen un trasescena, una parte detrás de lo que se expone en donde se almacenan piezas y se desarrollan las investigaciones que posteriormente permiten exponer información y exponer una versión de la vida de otro ser humano más allá que un simple sistema de piezas ordenadas en un espacio. En ese sentido, he intentado ver qué es lo que se dice de los zenúes. El elemento en común es que la mayor parte de la información de ese grupo humano procede de crónicas que se obtuvieron en el siglo XVI y XVII, inclusive de manera posterior. Particularmente, los zenúes, desde los datos arqueológicos, fueron una gente que vivió en esa parte y que lo hizo entre el siglo II antes de Cristo hasta el siglo XII después de Cristo, más o menos, no es así de exacto. Entonces, lo que les quiero decir es que la información que tenemos sobre los zenúes hoy fue recogida por ibéricos en una época en la que los zenúes ya no eran una sociedad hidráulica en su máximo esplendor. Cuando los españoles llegan al área del Zenú, estos son una sociedad venida menos, con un sistema hidráulico que viene hacia un colapso, que se está descomponiendo gradualmente en la medida en que
los canales ya no se hace un mantenimiento efectivo de ellos y se está volviendo a inundar el área. Entonces lo que hacen los pobladores de toda esa área baja es irse hacia las áreas aledañas a este sistema de ríos, y es aquí donde lo encuentran los ibéricos. Es acá de donde provienen la cantidad de relatos que hoy nos dicen que los zenúes se organizaron en Fincenú, Pancenú y Zenufama, 3 provincias. Lo que quiero señalar es que la información para conocer a ese grupo humano en su mayoría fue recolectada en una época en la que ya ellos no eran los protagonistas de lo que estaba ocurriendo aquí, y fue recolectada en una época en la que, si bien la información que se tiene es histórica, la manera de acercarse a esos datos es también arqueológica, porque son grupos indígenas que tienen un origen prehispánico. En el mapa que pongo aquí, estoy mostrando un poquitico de las investigaciones que yo mismo he hecho, que es de lo que me permito hablar humildemente acá, y son unos sitios arqueológicos que tienen que ver con ese grupo humano, ya no tanto en su época de mayor esplendor, ya no en la depresión momposina, sino qué pasa cuando ese grupo humano se va hacia áreas adyacentes. Entonces vemos aquí una cantidad de puntos en los que hay una evidencia que vincula a los pobladores de esta área con lo que fueron los zenú, pero ojo, hay una cosa que quisiera señalar, y es que en el Caribe colombiano, hoy en día una persona encuentra un objeto e inmediatamente lo asume a los zenú, pero el Caribe colombiano tiene una historia milenaria. La historia de nosotros como seres humanos aquí en América, con esa cultura occidental, no es de más de 600 años, de 500 y algo, pero la historia de nuestros pueblos indígenas en el América equinoccial es de más de 14.000, inclusive me atrevería a decir de 30.000 años en ciertos lugares de Centroamérica hacia abajo. Entonces lo que tenemos que considerar es que estamos intentando comprender un poco de la idiosincrasia de grupos humanos que vivieron durante mucho tiempo a través de la información que recogimos durante un periodo muy cortico por personas que no eran precisamente las más imparciales, sino que las que estaban con la intención de poder sustraer algún beneficio económico. Entonces, la imagen que tenemos de esos zenúes que vivieron acá a través de las crónicas se han convertido con el tiempo no en un punto de partida para la investigación, sino en un punto de llegada. Muchas personas se dirigen a tratar de conocer quiénes fueron los zenúes y se van a las crónicas. Y cuando lo van, encuentran las crónicas como si fueran un producto concluido, como si fueran la versión última, la verdad sobre el pasado. Y en términos del pasado lo que tenemos son versiones, acercamientos, especulaciones y estudios que se acercan con mucha fuerza, pero que pueden ser reevaluados con el pasar del tiempo y conforme la investigación se desarrolla. Yo particularmente, para hablar un poco de los zenúes y de lo que está ocurriendo allá, en esta tarde preparé esta pequeña presentación que ya voy terminando, queriendo señalar algunos detalles de los zenúes, su ubicación en esa parte baja, y queriendo decir también que fue primero el río San Jorge y luego el río Sinú. Las primeras fechas nos hablan de que los seres humanos estuvieron primero con, aquí, en la parte de Ayapel, en la parte de San Marcos, en la parte de Montelíbano, en el curso bajo, medio y alto del río San Jorge. Las fechas de aquí son del siglo II antes de Cristo, mientras que las fechas en el río Sinú, que también tiene sistemas de ingeniería, cerámica y oro asociado a este grupo humano, son un poco más tardíos. Tardíos quiere decir que son más recientes en el tiempo. Entonces, si en esa gran área habitó toda esa etnia zenú durante la época de su mayor esplendor, una época en la que fueron una sociedad hidráulica, una sociedad anfibia, una sociedad de agua y suelo, la investigación con el tiempo nos ha señalado que primero fue el San Jorge, como lo acabo de decir, y después el Sinú. Para mí es importante asumir la investigación de una perspectiva que no sea clásica, en la medida en que la arqueología nos brinda muchos escenarios. Entonces, como una reflexión al final de esta pequeña presentación, simplemente quería traer de manera preliminar esta pequeña clasificación que he estado haciendo en el marco del trabajo que hago para el Museo del Oro, en donde he tratado de entender a los antiguos zenúes a través de las representaciones antropomorfas, que son representaciones humanas, en donde se expresa la figura femenina, e hice una clasificación. Entonces, la colección del Museo del Oro, que no es simplemente de oro, está conformada por objetos de todo tipo, entre ellos los cerámicos, porque como les dije, para comprender un grupo humano desaparecido, ya que no podemos escucharlos hablar, solamente nos queda su materialidad.
lo que dejaron, lo que produjeron. Y muchas veces esas cosas que produjeron nos permiten entender detalles como cómo se adornaban, cómo se vestían, cómo se concebían ellos mismos. Entonces, en una revisión que hice a la colección de figuras femeninas que hay en el Museo del Oro, pude notar algunas diferencias entre los humanos representados en el San Jorge y los humanos representados en el Sinú. Estas figuras son del Alto Sinú de Montelíbano y como podemos ver, las piezas de cerámica tienen algunos adornos que corresponden a piezas de orfebrería, narigueras, collares, pectorales, y es evidente el énfasis en el pubis o en la sexualidad femenina. Es para mí muy importante también decir que en la mayor parte del área Zenú no se consiguen figuras masculinas. Hay un papel protagonista de la mujer en el mundo prehispánico que tiene que ser mejor visibilizado para entendernos también como sociedad. Ya estas dos figuritas que vemos acá son también del río San Jorge, pero van un poco más hacia abajo y van hacia lo más temprano, son de 2000 años. Como pueden ver, lo que quiero ir señalando son como algunas características que se relacionan con los adornos. Si bien las de Montelíbano en la parte alta tienen todas una cabeza, una diadema o una cabeza plana, ya en el río más abajo, en el río San Jorge, no utilizan eso en la cabeza. Estos son elementos que aquí esbozados en esta pequeña charla no se ven tan significativos, pero de un análisis simbólico de lo que representa ponerse una corona, un penacho, un adorno, una prenda que signifique algo de jerarquía, tiene diferencias fundamentales. Estas otras figuras de acá ya no son del río San Jorge, son del río Sinú. Desen cuenta que en el río San Jorge las mujeres aparecen en una posición a veces sedente, arrodilladas, como de reflexión, una posición que en la antropología colombiana se ha asumido un poco con la posición de los chamanes, que es la posición sobre un banquillo de mando, sentados en cuclilla, pensando. Me pareció súper interesante que las figuras del humano mujer, de las mujeres en el San Jorge, asociadas a la sociedad Sinú, fueran mujeres muy arregladas, con collares, con diferentes tipos de adornos, pero desnudas y siempre sentadas. Mientras que en el Sinú encontramos esa clásica mujer betancí, con esa alfarería que es muy típica de Tierra Alta y demás, y las encontramos a las mujeres con mantilla, las encontramos paradas y con pintura corporal. La mujer en el San Jorge no tiene pintura corporal o no se arregla de esa manera. Asimismo, encontramos que los adornos son diferentes. Mientras que en el San Jorge tenían todo tipo de adornos, collares y narigueras, en el Sinú las mujeres solamente tienen mantas y aretes de carrete, no tienen ornamentos en el pecho. Entonces lo que podemos notar es que los dos ríos tienen unas relaciones estéticas muy fuertes, pero tienen unas representaciones que permiten dimensionar a seres humanos que no son los mismos, que están emparentados, pero que tienen diferencias en su forma de concebirse y de representarse. Ya hablando un poco más del curso bajo del río Sinú, encontramos esas dos figuritas que son típicas de Momil. Momil es un lugar en donde aún hoy se produce alfarería y se producen piezas que se venden en el Golfo de Morrosquillo y en área de playas y demás, como si fueran piezas arqueológicas muchas veces, otras veces simplemente como artesanías. Estas piezas en Momil son de hace 2000 años y es interesante notar que también son mujeres. Acá en las fotos no son las mejores, discúlpenme, no tenía para esa oportunidad unas buenas, pero lo que podemos notar es que en todo el área Zenú, el papel de la mujer es fundamental. Eso ya lo había notado una investigadora que se llama Juanita Sáenz cuando escribe un artículo sobre el papel de la mujer en la sociedad Zenú, pero la investigadora analiza exclusivamente las figuritas del San Jorge. Para mí fue importante encontrar esa otra muestra de figuras del Zenú y hacer un análisis un poco más amplio, queriendo también hablar de la importancia que en el Caribe colombiano ha tenido la figura femenina, no solamente a nivel del pasado prehispánico, sino de un presente en el cual, pues, creo yo, no se ha sabido administrar la importancia de los roles de género, cada uno dentro de, pues, lo que mejor podría desarrollar. Entonces, mis notas, ya para terminar esa pequeña presentación, son básicamente estas 5 que tengo acá. Es un ejercicio muy breve, espero que haya sido de su agrado. En el Caribe colombiano hemos pasado a una historia de coleccionistas y guaquería a hacer estudios científicos. No obstante, no está mal coleccionar.
Y la guaquería sí es un delito. Lo que no está, lo que no está bien es perturbar, expoliar, afectar los contextos arqueológicos. Pero hay gente que tiene colecciones en su casa que son patrimonio y que son legítimas y las puede tener. Esas colecciones se llevan muy bien con los estudios arqueológicos. Ya para terminar, entonces debo señalar también que en la historia de los Zenúa hay un límite muy delgado entre el dato, el mito y la literatura. Yo adoro los tres géneros de la narrativa. Me gusta el dato científico, me gusta conocer de la mitología y me gusta leer mucho. Pero tengo claro que cuando vamos a hablar de la historia, tenemos que ser más amigos del dato científico que del mito o de la literatura. Entonces, la historia de los zenúes tiene mucho de mito y todavía seguimos pensando en Fincenú, Pancenú y Zenufama, porque como lo diría Stanislao Zuleta, le da un orden adecuado a nuestra zozobra, no nos deja caer en la penumbra de decir no sabemos nada de los zenúes, sino que nos da un modelo muy bien administrado. Pero como investigador, desde la actualidad, he notado que muchas veces uno encuentra en las cosas lo que ponen ellas, que los ibéricos encontraron en América lo que ellos querían encontrar, y que si el zenú se divide en Fincenú, Pancenú y Zenufama, no puede ser precisamente porque prehispánicamente los indígenas lo dividieran así, sino porque los ibéricos vinieron en su cabeza con una fórmula de tres: la niña, la pinta y la Santa María, Padre Nuestro, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Estaba de moda, por decirlo así, los trinomios, y cuando uno mira las clasificaciones no solamente de los zenúes, sino de otros grupos humanos en América, lo que encuentra es que todos se ven partidos en tres. Y lo que yo veo acá es una proyección típica de la época de la colonia, no solamente en América, sino de otros aparatos coloniales. Entonces es muy delgado el límite de hoy de contar una anécdota, dar cuenta de un dato etnográfico, hablar de literatura, a construir conocimiento científico e histórico, que pues no es la salvación del ser humano, pero es la manera en que nos podemos comunicar cuando queremos hacer investigación y podernos entender entre personas interesadas. Creo yo, ya para finalizar, que la arqueología que estamos viendo del área Zenú es una arqueología que nos ha señalado que las preguntas se pueden responder no solamente a través de la arqueología, sino de su asociación con la historia, de la etnohistoria, y de múltiples técnicas que vinculan esas formas de hacer conocimiento histórico. Cuando nos acercamos a un grupo humano prehispánico, nos acercamos por obligación a la narrativa que se construyó cuando los ibéricos lo vieron, pero también debemos ser muy cuidadosos, utilizando esa información y contrastándola con la información que los arqueólogos producen. La arqueología tiene la virtud de poder generar, de jugar un poco con una creatividad que, como lo dirían muchos, sería una creatividad instruida, una creatividad adiestrada, pero es una creatividad que juega muy bien con el dato científico y que pues permite ir gradualmente conociendo un poquito de este tipo de grupos humanos de los cuales nos han informado, nos cuentan unas versiones, pero sobre los cuales no hemos terminado de investigar y resta mucho por conocer. Entonces, esa es mi presentación. Muchas gracias. Luis, muchísimas gracias. Qué cosa tan interesante escuchar este contexto arqueológico, histórico de este pueblo. Y pues ahora, don William, si usted es tan amable, nos gustaría escuchar toda esta cantidad de cosas interesantes que tiene para decirnos acerca de la historia de este pueblo y lo que usted observa de lo que fue, cómo es el panorama actual del tema. Y bueno, usted es el dueño de la palabra, don William, por favor. Gracias. Gracias, muy amables. Voy a contar un poco cómo se inició este viaje mío en búsqueda de los zenúes. Yo inicié cuando se inició mi trabajo de maestría en el Archivo Histórico Nacional. Y vamos a movernos un poco en ese ámbito, en el ámbito de los documentos, en el ámbito de los archivos, en el ámbito de los libros.
sobre los cuales hay que hablar un poco, señalando que no porque las crónicas estén escritas por los españoles, las crónicas son ilegítimas, o sea, tienen poco valor, lógico. Hay que leer las crónicas, hay que estudiar las crónicas, pero criticarlas, desde luego. Los españoles eran muy, como digo, juiciosos en el sentido de utilizar a personas que escribieran todo lo que los príncipes o todo lo que los jefes de Estado, entre comillas, lograban, hacían. Esto quiere decir, el tema de las crónicas, en el caso de España, es un tema antiquísimo. Los españoles no hacen crónicas desde 1500 o desde 1600. Las crónicas están hechas en España desde hace mucho rato. Entonces me metí a trabajar crónicas, revisé y tengo 12, 13, 14 cronistas trabajados, pero no me conformé con eso y me fui al Archivo General de la Nación, al Archivo Histórico de Colombia, hoy Archivo General de la Nación, para averiguar qué pasaba con los cenúes, qué había pasado con los cenúes. Quiero decir, yo quiero hacer esta conversación así, precisamente para dialogar, para preguntar sobre lo que ha pasado realmente con ese pueblo maravilloso que lo encontramos, desde luego que lo encontramos en la historia, lo encontramos en los museos. Los arqueólogos hablan de los cenúes como una pieza así de museo, pero yo quería indagar por los cenúes, dónde estaban los cenúes. Y llegué. Perdón, William, tiene la cámara apagada. ¿Por qué no prende la cámara de tan amable? Ya. Mil gracias. Qué pena interrumpirte. De manera que me fui al archivo histórico y allí empecé a revisar los documentos más antiguos que pude de la época de colonia. Y me encontré unos documentos, uno escrito en 1759 y uno en 1772. Esos documentos luego fueron publicados por doña Pilar Moreno de Ángel en su libro de Antonio de la Torre y Miranda. Yo quiero decir, yo soy sinuano. Yo nací en San Pelayo, a orillas del río Sinú. Y es muy importante esa lectura desde el espacio que nosotros tenemos que hacer para comprender, por ejemplo, la historia de estos pueblos. Pues bien, doña Pilar Moreno nos cuenta, pues yo supongo que un pueblo como Cereté, o como Lorica, o como Montería, deben tener una fuerte influencia de la presencia zenú, de la cultura zenú. Pero cuando yo reviso este par de documentos de doña Pilar, bueno, del Archivo General, que son de Colonia, dice doña Pilar que como un grupo de indios que habitaban en el sitio Barro Colorado, ubicado al sur, arriba de la quebrada Jaraguay, propusieron en 1759 a las autoridades coloniales fundar un pueblo. Como la solicitud no fue atendida, este mismo grupo de indígenas volvió a proponer 13 años más tarde al gobernador de Cartagena la fundación de un pueblo para ser localizado en el sitio de las monterías que se llaman Buenavista. El análisis que doña Pilar realiza sobre el primer documento señala: Ventura Molleda, cacique proclamado y electo de los indios gentiles tunucunas del paraje que nombran pueblo o sitio de Beturichí y Jaraguay, en las montañas de la tierra firme del río Sinú,
envió un documento que fue presentado en 1759 al mariscal de campo Diego Tavares, por entonces gobernador de Cartagena de Indias. El cacique Molleda manifestó que había sido bautizado en Cereté. Para salir de la gentilidad se proponía establecer un pueblo en el sitio Barro Colorado, con 100 indios, entre hombres, mujeres y muchachos. Para sustentar la petición viajaron 5 indios a Cartagena, quienes permanecieron allí hasta 1761. En el segundo documento, suscrito en 1772 en el pueblo de San Antonio de Cereté y dirigido al gobernador de Cartagena de Indias, don Juan de Torresar Díaz Pimienta, el indio Sebastián Alequenete, cacique o capitán de Juanchí, Jaraguay, aguas arriba del río Sinú, ofrece fundar un pueblo con otros de sus parciales en el paraje de las Monterías que llaman de Buenavista. El indio solicitante advirtió al gobernador que tenía en sus tierras recogidas a unas viudas y algunos naturales que se han fugado de Cereté, a los cuales promete no desamparar hasta ponerlos en el pueblo bajo de Campana. Según Alequenete, no los entrega a sus capitanes ni alcaldes de sus pueblos por causa de maltratos de sus oficiales que le cogen a la fuerza, entregan a las viudas, a los armamenteros que las tienen como esclavas trabajando de día y de noche, les pagan muy mal y no les pagan justamente su trabajo. Dice doña Pilar que el documento fue llevado a Cartagena de Indias por los indios correos portadores. Uno de ellos era Francisco Manuel Molleda. El cacique explicó al gobernador que no presentó personalmente la solicitud por no hallar un lenguaraz para llevar conmigo a esa ciudad por hallarme muy corto en el hablar castellano a lo español. También sostuvo que tenía miedo de ser confundido con indios del gremio o parcialidad de los andaríes, que dicen haber de hacer daño y me vayan a dañar o darnos algún castigo insufrible o prisiones largamente. Es la mayor causa de no pasar verbalmente a rendir a sus pies. Pues bien, por orden del gobernador de Cartagena de Indias, Juan de Torresar Díaz Pimienta, fue estudiada la solicitud de los nativos y bueno, el resto ya lo conocen todos. ¿Qué quiero contar con esto? ¿Qué quiero decir con esto? Lo que quiero decir con esto es que a mí me llamó poderosamente la atención que siendo Cereté un pueblo del Sinú, tuviera, digamos, esa población cuna y que se hablara allí de una lengua que vamos a ver qué podemos decir más sobre este tema. Lo cierto es que cuando Orlando Falborda publica su libro Historia Doble de la Costa, En Retorno a la Tierra, hace unas observaciones. Por ejemplo, dice Orlando Falborda, al referirse al origen de San Andrés, dice en Retorno a la Tierra, en su canal A, que sus primitivos habitantes procedían de Betancí. Es preciso reconocer que cuando Falborda trata el tema, lo hace en el canal que denomina parte anecdótica de su trabajo, pero aún así, la información recogida debe ser objeto de valoración crítica, porque no tendría ningún sentido si careciera totalmente de veracidad. Falborda escribe, según la tradición oral, los primeros aborígenes de Mexión provinieron de Betancí. Según Fals, el lugar de procedencia de los primeros pobladores de San Andrés de Sotavento es la bella, misteriosa capital del Imperio Zenú. Infortunadamente, en la mencionada obra no resuelve Fals el problema de las fuentes cuando se apoya en la generalidad de tradición oral. No aparece el procedimiento en virtud del cual se recogió la información. Es probable que los habitantes de San Andrés de Sotavento tengan su origen en Betancí, de donde emigraron, huyendo de los Heredia. Sin embargo, a pesar de lo afirmado por Fals, no se conoce en la población de Tuchín, Cerro Vidales, los resguardos establecidos en la zona, una leyenda tradicional u otro dato oral que sustente tal suposición.
Un libro emblemático en la ciudad de Montería, escrito por el francés Jaime Brayat, dice en su Historia de Montería, sin citar fuente, que hablaban los zenúes el Guajiba o Guamacó, idioma que no fue estudiado seriamente en ninguna época y que fue considerado como definitivamente desaparecido. Esta es una de las grandes preocupaciones que en particular como investigador tengo sobre el tema de la etnia zenú. La pregunta es, ¿qué pasó con la etnia zenú? Porque no se conoce una leyenda de origen zenú, distinta desde luego a aquel mito que nos cuenta Simón en su noticia individual, en la cual él afirma que eran descendientes de Manesca y de Mexión, que Manesca era una mujer que tenía una sola teta y que la tenía en el pecho. Por eso los zenúes salían tan valientes. Pero bueno, de ahí en adelante, para encontrar mitos con respecto pues a este pueblo, tenemos dificultades. Decía, no se conoce una leyenda de origen zenú. Los presuntos descendientes de los zenúes olvidaron su lengua. No recuerdan una sola palabra de sus ancestros, ni cuándo ocuparon el territorio. Ana María Falchetti, en su libro El oro del gran zenú, escribe, no sabemos desde cuándo ocuparon aquella región, dónde vivían sus descendientes. Ana María Falchetti. Por tanto, poco se sabe de los orígenes de San Andrés, de los primeros habitantes que ocuparon el territorio en donde está el municipio del mismo nombre. Tampoco existe una prueba que demuestre que los indígenas del resguardo de San Andrés procedieron de Betancí, por lo que no se puede afirmar con tanta seguridad como la CEPAL, los primeros aborígenes de Mexión eran zenúes puros. En su libro Retorno a la Tierra, Orlando Falk, refiriéndose a las raíces de la palabra cereté, yo quiero ubicarme en el sinú, por eso estoy hablando de cereté, pero igual podemos referirnos al caso concreto de Lorica, o podemos referirnos a otros pueblos que tienen nombres como estos. Tal vez, dice, en su retorno a la tierra, dice de las raíces de la palabra cereté, chere, pescado, te, tambo, en lengua chocó, chocó catía. Uno pregunta, ¿por qué chocó catía? Debería ser zenú, emparentada con el zenú, dice Orlando Falborda. Llama la atención que un pueblo como Cereté, presumiblemente zenú, tenga un nombre cuyo origen provenga de otra lengua. Tal vez uno de los trabajos más ricos, más interesantes que se han publicado, que se han estudiado sobre este pueblo es el libro de Bruce Leroy Gordon, El Sinú, Geografía Humana y Ecología. Después de confirmar la estructura social, tipos de vivienda, artesanías, tejidos y vestiduras, hombres y mujeres, armas y elementos domésticos y plantas, establece la existencia de lazos culturales importantes entre los chocoes del Sinú y el San Jorge. Los zenúes, lo cual hace altamente improbable la afiliación cultural entre los chocoes y los zenúes y otros vecinos con cultura más avanzada. A partir de las comparaciones lingüísticas de Bastián, a finales del siglo XIX, Paul Rivet clasificó a los quimbayas y a los zenúes dentro de la familia Chocó. Gordon no habló del vocabulario zenú. Sin embargo, los nombres chocóes de los lugares se distinguen inmediatamente y son muy diferentes de otros nombres aborígenes de los lugares esparcidos por la región zenú. Según Gordon, los nombres zenúes, Moroquiel, Faraquiel, Damaquiel no tienen significado para los chocoes, ni guardan similitud alguna con su lengua. Después de establecer otras comparaciones etnobotánicas y admitir la posibilidad de la relación de los zenúes con los quimbayas, dice, sin embargo, no aparece ningún indicio al respecto en la cultura zenú, ni en los restos arqueológicos zenúes, o en la toponimia. No hay base lingüística real con la cual se pueda trabajar y los topónimos de los dos grupos son completamente diferentes, de que los zenúes estuvieran culturalmente emparentados con los chocoes. De hecho, estos eran los vecinos
más disímiles de los zenúes. ¿Para dónde voy? Hacernos las preguntas por el pueblo de los zenúes. Los zenúes vivos, no los zenúes que están en los museos. Desde luego, la arqueología es una importante fuente para la investigación y la historia recurre necesariamente a esa fuente para su estudio. Yo quiero, aprovechando que Luis Carlos, sí me están escuchando, ¿no? Sí, señor. Bueno, que Luis Carlos Choperena ha tocado el tema de la arqueología, remitirme a lo que conocemos, lo que sabemos que ocurrió y que nos han contado, desde luego, los arqueólogos. Particularmente el Sinú fue trabajado por Dolmatov. Dolmatov me hizo a mí escribir una historia de los orígenes de los zenúes. Y como lo dice Luis Carlos, realmente ese pueblo es un pueblo importante, fue un pueblo milenario, no es un pueblo milenario que tiene un significado enorme para este proceso de el encuentro de pueblos a partir de principios del siglo XVI. Pero vean ustedes lo que nos dice Dolmatov en su informe en la revista Antropología, en su informe científico sobre Momil. Este trabajo lo hizo él en el famoso pueblo de Momil, pasando un poco la ciénaga grande de Lorica. Dice, 1000 años antes de Cristo existió en el Sinú un pueblo del cual poco se sabe. Es el principio del milenario recorrido de la sinuanidad. Nosotros, en el departamento de Córdoba, en el Sinú, desde la perspectiva de la investigación histórica y cultural, creemos que la identidad de los sinuanos se inicia en ese momento. Dice, la base de la alimentación de sus cientos de habitantes era principalmente la agricultura. También la caza y la pesca jugaron un papel importante. En la agricultura predominó el cultivo de la yuca y posteriormente el maíz. Consumieron tortugas, venados, manatíes, pescado en general. El rastro lítico y cerámico es apenas el punto de partida de un viaje al pasado milenario de una entidad territorial que casi 3000 años después se llamaría, como se llama hoy, Departamento de Córdoba. Yo he centrado la atención en esta región del Sinú y particularmente, por supuesto, en el departamento de Córdoba. No porque crea que los zenúes solamente habitaron en el departamento de Córdoba. Los zenúes habitaron un espacio que puede ser que comprender lo que hoy es el departamento de Córdoba, el departamento de Sucre, parte de Bolívar y parte de Antioquia. Es decir, el territorio en el cual se establecieron los zenúes, vivieron los zenúes, es realmente un territorio bien amplio. Y lógico, cuando llegan los cronistas dejan estas informaciones que, bueno, a la luz de nuevas investigaciones seguramente vamos a encontrar avances en el proceso del conocimiento de este pueblo. Los habitantes del inmemorial pueblo se establecieron a orillas de la Ciénaga Grande, en el sitio que hoy ocupa Momil. Su existencia fue anterior a la de los aztecas e incas de los tiempos de Hernán Cortés y Francisco Pizarro, respectivamente en 2500 años, contemporáneos de los griegos de los tiempos de Pericles. Estas son unas comparaciones que yo hago para poder ubicar un poco el dónde. Pero dice, los primitivos habitantes de los valles de los ríos Sinú y San Jorge iniciaron un proceso de adaptación y transformación que les dio personalidad propia, determinándolos histórica y culturalmente. Grandes platos
planos y tablas con incrustaciones, esquirlas, astillas puntiagudas de piedra muy dura a manera de rollos demuestran la existencia de, por lo menos en su primera fase, del desarrollo del cultivo de la yuca. Fuentes de su alimentación fueron, además de los mamíferos, aves acuáticas, reptiles, tortugas de agua dulce que obtenían en las ciénagas, ríos y caños cercanos. Sus embarcaciones se deslizarían por los ríos Sinú y San Jorge, los caños de Aguas Prietas, Bugre. Es probable que también alcanzaran las aguas de los ríos Cauca, Magdalena y Nachí, sin descontar, por supuesto, la navegación marítima en puntos cercanos de la costa. Los especialistas sostienen que la yuca es originaria de las tierras bajas del oriente de Sudamérica, pues domesticada allá en épocas más antiguas, para extenderse luego a través de los Andes hacia la región noroccidental, es decir, a Colombia. Una sociedad que basa su economía en el cultivo de la yuca, en la recolección de otras raíces, no ha alcanzado un alto grado de diferenciación social. Estos datos relacionados con la agricultura de la yuca, la agricultura del maíz, son importantes porque, como se recordará, las grandes culturas americanas se produjeron, ya son las aztecas, las mayas, incas y por supuesto la chibcha, con base en ese tipo de economía. Pero para ir aterrizando un poco, quiero decir, este pueblo tiene, a partir más o menos de los siglos ya mediados del 17, 18, una especie de eclipse, porque antes este pueblo, como ya lo ha anotado Luis Carlos Choperena muy ilustrativamente, pues era un pueblo excelente, con un gran desarrollo. El tema de la presencia del oro, tal vez ese tema fue lo que hizo que fuera desapareciendo en el tiempo y por supuesto en el espacio. Yo quiero dejar ahí, yo creo que en la medida en que vayamos haciendo conversaciones, en esa medida podemos ir haciendo otras observaciones. Repito, mi acercamiento es desde las crónicas, mi acercamiento es desde los documentos de archivo, que son muy importantes, las investigaciones que se han hecho. En investigaciones, por ejemplo, las más importantes investigaciones que hoy se están haciendo en España, que nos han llegado, son las de las visitas que nos han recogido, que han recogido una fuerte cantidad de información, sobre todo en este territorio que es el Caribe o el Bolívar Grande. A mí me parece que ese tipo de información, como el tema de visitas y en particular un buen estudio que se está haciendo con Juan de Villabona Zubiaurre, nos permite a nosotros, por ejemplo, incluso tratar de entender el poblamiento de estas tierras y el nuevo poblamiento en esta tierra, el nacimiento de estos pueblos, porque hoy estamos empantanados tratando de estudiar y de conmemorar y de festejar el tema de las fundaciones. Sobre ese tema hay muchas cosas que decir, eso todo no está dicho. Comparto con Luis Carlos el tema de que particularmente pues en el campo de la historia no existen verdades absolutas. Si se puede hacer una definición de la historia, podría ser justamente esa búsqueda permanente con unos resultados transitorios que tienen que luego procesarse y avanzarse. Esto no quiere decir que nosotros no estemos de acuerdo con buscar verdades. Sí, claro, hay que buscar verdades, hay que aclarar, hay que dar pasos. Creo que esa relación que Luis Carlos ha tocado, el tema, por ejemplo, de la relación entre mitos, literatura e historia o ciencia, es un tema también bien interesante. Quizás la historia científica tiene una gran deuda con la gente, con las poblaciones, para poder entender, para poder fortalecer su identidad. Los años 40 fueron ricos para estudiar, para producir obras
literarias, entre comillas, históricas. Yo tengo a la mano uno de esos libros que sirvió en el caso de Córdoba para trabajar leyendas sinuanas. Cuando uno revisa leyendas sinuanas y hace lectura crítica de esas leyendas sinuanas, lo que encuentra obviamente es una serie de escritos, digamos, literarios que ocultan un poco la verdad histórica. Pero estos libros fueron utilizados en los 40, 50, 60 para enseñar historia en las instituciones educativas en esta región del país. Yo quiero dejar ahí y bueno, muchas gracias. Don William, muchísimas gracias. Luis, también muchísimas gracias. Haciendo un breve recuento de lo que han sido estas exposiciones, Luis Choperena habló pues del pueblo zenú arqueológico en comparación con los actuales, la actual etnia zenú. Habló sobre el descubrimiento o de las obras que se han venido, de esta ingeniería hidráulica que se ha venido dando en el transcurso de los siglos, también del proyecto del Banco de la República, de reformular la expedición que tiene sobre el pueblo zenú en el Museo de Cartagena, sobre la extensa existencia de los pueblos del Caribe precolombinos. Estamos hablando de una historia, digamos, occidental de 600 años, pero precolombina de casi de 12.000 a 30.000 años. Es una discusión bastante importante que se está dando en torno de esto. Las reservas que hace sobre los relatos de los cronistas, que pues han sido muy... Yo no estoy escuchando. ¿Será que soy el único o no hay audio? Aló, ¿me están escuchando? Sí, yo estoy escuchando. Bueno, voy a hablar más duro, perdón, qué pena. Las reservas sobre los relatos de los cronistas, que pues ha sido un tema muy debatido sobre la forma de conocer la historia hispanoamericana, sobre la existencia primero en el tiempo de los pobladores del San Jorge y luego del Sinú, la importancia que hay de distinguir entre el dato, el mito y la literatura. Cuando hablamos de historia, pues hay que darle importancia al dato. Y don William habló muy interesantemente sobre la forma como se va encontrando con los zenúes, los trabajos que ha hecho sobre los cronistas, los documentos que publicó doña Pilar Moreno de Ángel, sobre el origen de la población de la reserva existente hoy en día, tengo entendido, de San Andrés de Sotavento. Se hace la pregunta de qué pasó con esta etnia zenú, las posibles relaciones con los pueblos Chocó o con la civilización de los Quimbayas, un origen muy milenario, y el tema de los zenúes, cómo fue su eclipse durante los siglos XVII y XVIII. Don Luis Carlos está pidiendo la palabra. Te escuchamos. Aló. Carlos Choperena. Javier, buenas tardes. Bueno. Qué bien. Bueno, y gracias, excelente el tema. Yo creo que ahorita nos contesten después de esto, porque ahorita sigue un conversatorio entre Luis Carlos y William sobre todo esto de lo que está, sobre todo este tema, que me parece que es terriblemente interesante. Además, un tema que nunca nos cansaremos de estar aprendiendo permanentemente. Esto se ha vuelto un espacio de aprender. No sabíamos nosotros, no sabía por lo menos yo toda esta cultura. Hola, buenas tardes. Yo no estoy escuchando nada. ¿Me podrían decir, por favor, si se cayó? No, señor. ¿Ustedes me escuchan? Sí, estamos escuchando bien. Ok, entonces ayúdenle por favor a Luis Carlos con la señal, por favor, Carlos. Qué pena. Vuelvo a retomar. Esta cultura en su máximo esplendor milenaria, desde el año 200 antes de Cristo hasta el año 1200, 1400 años de una cultura milenaria que no sabíamos que cuando llegan los españoles ya estaba en decadencia,
Entonces hay mucha historia por aprender, con unas obras de ingeniería poderosísimas, porque hacer esos canales que nos mostraban al principio a punta de herramientas, como en ese momento tiene que haber sido un trabajo muy arduo. Y ahí les hago una pregunta, ¿no? El sombrero volteado. Yo quiero que nos hablen, Ortica, del sombrero volteado. ¿Cuál es el origen del sombrero volteado en la cultura zenú? Bueno, para hablar de otros temas, a la Fundación, definitivamente para que podamos tener estas conversaciones tan interesantes, tan importantes, pues tienen algunos temas en los cuales necesitamos la colaboración de todos ustedes con un bono solidario de 150.000 pesos, lo que puedan contribuir para otros es fantástico. Y además de eso tenemos nuestro fantástico libro, un libro que hicimos en el segundo Festival Internacional de Historia, que tiene 22 temas en los cuales se están en este momento excelentes temas que nos hemos repetido a través de todos los seminarios que hemos hecho. Esto tiene un costo de 58.000 pesos más el envío y tenemos una promoción en la cual podemos perfectamente sumar el bono solidario más el libro en 200.000 pesos. Esto, por favor, nos indican a qué dirección lo enviamos. Nuestra cuenta corriente es la vivienda 4732 6999 4033. Sé que muchos de los que nos acompañan ya nos han ayudado a contribuir con esta magnífica causa y pues excelente tema, por favor, que podamos tener este tema. Por el otro lado, invitarlos para dentro de 8 días, tendremos una conferencia espectacular. María Centeno, la primera mujer millonaria en Colombia. Ese es un tema muy importante, o en la Nueva Granada, o en la primera mujer millonaria que hubo, María Centeno. Vamos a tener a Alonso Monsalve y a Francisco Díaz para que veamos cómo fue esa primera mujer millonaria en estos, que es un tema que realmente creo que atraerá a mucha gente. Los esperamos próximo sábado, 4 de la tarde, en Tardeando con la Historia, por María Centeno, la primera mujer millonaria en Colombia. Muchísimas gracias, Javier. Entonces te dejo, por favor, ya que hicimos nuestra publicidad, nuestro curso de guianza histórica, que me parece que también se me olvida, que por aquí me están jalando las orejas de no hablar del curso de guianza histórica. Es un curso que estamos haciendo apoyados por Fontur, apoyados moralmente, espiritualmente, con todos los temas, pero necesitamos matrículas. Es un curso para que podamos hacer que la gente en todos nuestros pueblos, patrimonio de Colombia, haya muchachos que se dediquen a estudiar sobre la guianza histórica, que es la forma de retener al turista, contarle al turista una historia sobre lo que le hace enganchar. Y por ejemplo, ahorita en este momento, si los guías turísticos de toda el área de el Bajo Sinú y el Alto Sinú y de todas estas ciudades fantásticas de la costa tuvieran esta historia que estamos oyendo tan magnífica, creo que esto traería mucha más gente. Detrás de cada visita hay una historia, detrás de cada historia es la que realmente le engancha a uno de los sitios. Como siempre digo, no es lo mismo tomarse una foto al lado del Coliseo Romano que saberse la historia del Coliseo Romano. La foto de pronto pasó la historia, pero la historia del Coliseo Romano jamás. Eso nos va a pasar y en Colombia nos pasa en todos los pueblos patrimoniales que tenemos excelentes. Entonces estamos empeñados en la Fundación en crear cultura, en crear un sistema. Estos muchachos que estudian guianza histórica van a tener oportunidad de empleo, van a incentivar el turismo, van a incentivar que las regiones vaya a pasear la gente. Es un tema que se vuelve terriblemente interesante para la economía de la región y para poder a la sostenibilidad y a la educación para que tengan trabajo estos muchachos. Curso de guianza histórica, lo estamos haciendo en asocio con la Corporación Tecnológica de Bogotá, que es un curso tecnológico, que la corporación tiene todos los requisitos del Ministerio de Educación, para que precisamente podamos tener un curso que a la gente le sirva y que sea un principio o que sea una carrera que la gente pueda explotar en todas las partes. Ojalá lográramos desde Popayán, San Agustín, Villa de Leyva, el Alto Sinú, el Bajo Sinú, Cartagena, Honda, Guaduas, etcétera. Se me pueden escapar en este momento Miles, el Chiriteque, todos los sitios que tenemos en Colombia en donde haya unos guías turísticos que de verdad, el mismo Bogotá, con esto.
Entonces, los invitamos, por favor, a matricularse también en este curso de guías histórica. Ahora sí, mi gracias, Javier. Te dejo para que tengamos ese conversatorio espectacular. Gracias, Carlos. Bueno, voy a iniciar este conversatorio leyendo dos preguntas que son muy similares y que creo que llaman la atención mucho de nuestros participantes. Don Germán Llano dijo: ¿qué heredaron los actuales zenú que habitan en el resguardo de San Andrés de Sotavento de los que existieron hasta el siglo XII? ¿Cómo fue el proceso de pérdida de su territorio y cómo se reagruparon para evitar el resguardo actual? Y don Alexis Jatín pregunta, dice, para el doctor Luis Carlos Chopereña, ¿qué concepto tiene usted de la población de San Andrés de Sotavento que se autodenominan descendientes directos de los zenúes? Señores, tienen la palabra. ¿Aló? ¿Aló? Estamos escuchando, doctor. Ah, bueno. ¿Nos escucharon don William y Luis Carlos? Sí, claro, como la pregunta está dirigida bueno. a Carlos. A los dos, Sí, por favor. Queremos escuchar, el auditorio los desea escuchar sus interesantes opiniones. yo creo que esa es la pregunta del millón, ¿no? Esa es la pregunta del millón. Efectivamente. Yo creo en ese pueblo. Aquí tengo precisamente la Desde la cámara, Will, por favor. ¿Perdón? La cámara, por favor. Gracias. Aquí tengo precisamente una escritura de finales del siglo XVII, XVIII. Es la escritura de todo este territorio que fue asignado por las autoridades coloniales al sitio donde están ubicados estos pueblos. Yo tengo que decir algo que a veces se le atraganta a uno cuando estudia, pero esto de la investigación histórica es dolorosa, pero uno tiene que llegar a verdades para poder descubrir realmente lo que pasó. Para descubrir realmente lo que pasó. Hay una resonancia. Entonces, ese pueblo de San Andrés está muy convencido de que es un pueblo zenú. Su identidad es la identidad zenú. Pero cuando yo inicié mi intervención, la inicié con un ejemplo, no el ejemplo de San Andrés, sino el ejemplo de Cereté. Cereté es un pueblo reducido mediante un acuerdo con autoridades religiosas coloniales para reducir a ese pueblo que fue el pueblo cuna. El pueblo cuna en el Caribe colombiano y en esta región de lo que hoy es el departamento de Córdoba y el Darién, tuvo una existencia similar y se comportó con la valentía que se comportó el pueblo chimila
en el Bolívar, en el Magdalena Grande. El pueblo Cuna fue un pueblo que resistió a la presencia española y tuvo que hacerlo a su manera. El pueblo Cuna fue perseguido a tal grado que ellos tuvieron que convertirse en algo así como una especie de resistencia armada. Ellos digamos, tuvieron esa digamos, vida muy complicada, muy difícil, pero lograron hacer, de acuerdo con la información que estoy manejando, unos acuerdos para establecer en Cereté a ese pueblo. Cuando los documentos me hablan a mí de unos cunas de Cereté solicitando la fundación de Montería, que por supuesto, ya lo he dicho, no existía, lo que quiere decir es que los primitivos habitantes de Cereté tienen mucho de la presencia de ese pueblo cuna. Estoy diciendo, en esa región del Sinú, ya en el siglo XVIII, gran parte del siglo XVII, es un pueblo que prácticamente había sido exterminado había sido exterminado por distintos factores, distintas causas que se han estudiado, las enfermedades, los repartimientos, el trabajo forzado, todo eso hizo que estos pueblos prácticamente hubiesen desaparecido. Pero yo no me atrevería a decir, para la pregunta concreta, no me atrevería a decir de este pueblo, por ejemplo, la religión. ¿Qué pasó con la religión? En San Andrés, la religión, la lengua. La lengua. El pueblo zenú perdió su lengua. El pueblo zenú perdió su religión. Perdió su vida espiritual, por decirlo de alguna manera. Hay muchas cosas que decir con respecto a esto, pero esto tiene que ir como que trabajándose con mucho cuidado para que la gente entienda que esto, la investigación histórica es así. Cuando la historia se encuentra con los mitos, pues ahí entra, pues hay un conflicto y hay que decir cosas y hay que decir verdades, y esas verdades son dolorosas. Esto implica la necesidad de un buen trabajo de educación, un trabajo de pedagogía y didáctica de la historia para orientar este proceso, para fortalecer la identidad, por supuesto, de este pueblo, no pensando en el pueblo del siglo XVI. O sea, los zenúes no eran los zenúes precolombinos, ni más faltaba, podía, digamos, pensarse que eso fuera así. Pero yo dejo ahí la intervención mía. Yo sé que es muy complicado, pero bueno, sigan. Te escuchamos, Juan Carlos. Ok, sí, en ese momento sí, me disculpo porque se fue ahorita la señal y tuve que conectarme aquí en el celular. Mejor. Vale, no obstante, en una pregunta, o la consulta era, o la inquietud alrededor de la herencia, de lo que se hereda. En el resguardo indígena y la conexión un poco de los indígenas etnográficos, de la gente que hoy asume una identidad indígena con aquellos que documenta la arqueología o que hacen parte de un pasado pretérito. Yo creo a veces, y mi respuesta es un poco antropológica, que uno la cultura no la aprende en los libros, no, uno aprende la cultura imitándola, emulándola, imitando a su padre, a su madre, a ese primer núcleo y posteriormente a la sociedad. Entonces, cuando uno aprende la cultura de esa manera, posteriormente, si alguien te pregunta ¿por qué hablas costeño? No tendrás que sacar un poco de lingüística o hablar de saucir o de estructuralismo para decir cómo suprimes la J. No es Luis, sino Luis. No es Cartagena, es Cartagena. Hay esas cosas, uno no las aprende no las aprende de manera consciente, las aprende de manera inconsciente. A lo que hoy es que como antropólogo, si yo voy al resguardo de San Andrés de Sotavento, y muchas veces cuando voy y le pregunto a la gente, ¿qué es lo que tú heredaste? Muchas veces no me lo saben decir, porque no lo aprendieron de una manera como se aprende muchas veces en la escuela. Lo aprendieron imitándolo.
Y cuando voy como antropólogo un poco a una estructura mucho más profunda del pensamiento, tal vez considero que lo que ellos heredaron, la gente que está en San Andrés de Sotavento hoy, es una historia fragmentada que no tiene posibilidad de trazar los eslabones de la cadena, pero que sobrevive en la medida en que hay un territorio ancestral compartido, prácticas culturales asociadas a la mudanza del techo, a la fabricación de contras para la picadura de culebras, al manejo de las plantas. Hay prácticas culturales que están insertas en la memoria colectiva, que no hacen parte de un conocimiento explícito, sino interno, emocional, cultural, y que esa es precisamente la herencia que tienen los indígenas de San Andrés de Sotavento, que no es precisamente conocer su historia arqueológica ni prehispánica, sino estar en un territorio con una suerte de desorientación histórica en la medida en que la colonización tuvo éxito, les quitaron gran parte de su lengua, su cosmogonía, pero esos pueblos que están allá no tenemos arqueológicamente la posibilidad de decir son los mismos zenúes de hace 2000 años, el tiempo pasa, era una sociedad hidráulica, no estamos en las mismas áreas, pero las sociedades y las culturas no son puras, no son un checklist de decir, eres costeño porque bailas vallenato, tocas la caja y te gusta la carimañola. No, las culturas son híbridas y para sobrevivir tienen que mezclarse con otras culturas. Cuando hablamos de zenúes, pensamos que estuvieron durante todo el tiempo y que todo el Caribe es zenú, pero no. Bajo la sombra de los zenúes hay muchas otras tribus, grupos humanos que no han brillado. Tal vez si los zenúes prehispánicos no tuvieran ese brillo, ese esplendor de su oro, los zenúes de hoy en día no tuvieran ese nivel de identificación. Aquí hay unos efectos políticos claros en la intención un poco de asociar el pasado prehispánico con el presente. Pero más allá de eso, efectivamente hay elementos que permiten poder vincular un poco el presente actual de las comunidades en San Andrés de Sotavento con los procesos de desarrollos históricos acaecidos en la depresión momposina, no tanto en la época de los sistemas de ingeniería, sino en lo que ocurre posteriormente, cuando los indígenas, como lo señalaba el maestro Fortich, están en Betancí, de Betancí se pasa un poco a Mención, y de Mención aparecen dos áreas que no se consideran casi en la historia de los zenúes, que son Catarapa, que es enfrente del Golfo de Morrosquillo, y se me olvida la otra. El hecho es que como investigador me he dado cuenta que no hay 3 zenúes, hay 5 zenúes que se enuncian, y que depende del momento en el que estés. O sea, los grupos humanos estamos en el suelo por temporadas, por 2000 años, por 3000 años, y no todos los que habitaron el Caribe habitaron la época de los zenúes. Entonces, no todos en el Caribe, aunque se reconozcan a veces como zenúes, tienen la posibilidad de compartir esa historia. No obstante, la gente que está en el resguardo de San Andrés de Sotavento tiene una larga tradición oral, documentada, que permite generar, si no lazos de contacto o de continuidad histórica, sí elementos culturales en común. Muchas gracias, Luis Carlos. Es un poco a principios del siglo XX, don José Vasconcelos, en México, decía que la relación que existía entre los indígenas actuales mexicanos y los aztecas de la época precolombina es la misma que puede existir entre los alemanes y los nibelungos. Son culturas que han terminado, pero pues son pueblos que tienen una historia muy larga, culturas que tienen una historia muy larga y que se va desarrollando a través del tiempo y que van evolucionando. O sea, esa anotación que haces es muy valiosa. Ahí, don Yelmar Javier Amaya hace otra pregunta, William y Luis Carlos, para que, por favor, es interesante. Dice, según informes de las excavaciones arqueológicas en el Valle del Magdalena, refiriéndome a Honda, departamento del Tolima, el material cerámico es parecido al de Malambo, Monzú y Momil. ¿Tiene alguna explicación para esto? ¿Existe alguna explicación para esto? ¿Puedo responder, sí? Por favor, don William, usted habla con don William. Sí, sí. No, yo ahí quería, somos dos. sí, claro, yo quería, Escuchamos, don William. sí,
yo quería anotar algo para recordar esto. Esto lo dice Dolmatov. Los señores de la Ciénaga Grande, estoy hablando de los habitantes de Momil, del Momil 1, son presumiblemente descendientes de los recolectores de moluscos que existieron un poco más al norte desde el 3100 a.C. y de los aldeanos de Malambo, 1120 a.C. Yo creo que Luis Carlos puede ampliar esta cita que es de un arqueólogo, es Dolmatov, con respecto pues a la pregunta que hace mi amigo Gilmar. Te escuchamos, Luis Carlos. Luis Carlos. Luis Carlos, ¿nos escuchas? Aló. Aló, ¿ya nos escuchas? Sí, sí, entonces había como una secuencia, como si evolucionáramos, algo que se utilizaba hace un tiempo y sigue siendo muy vigente. Entonces en el Caribe colombiano tocaba ir a buscar los primeros desarrollos de la vida aldeana. Luis Carlos, disculpa, es que se te desconectó un momentico el audio. No sé si pudieras hacer un recuento que... Bueno, estaba respondiendo a lo de Onda, entonces simplemente decía que cuando empezamos en la arqueología en el país, en el Caribe colombiano, nos tocó un poco hablar de los primeros momentos de la vida aldeana, de los inicios de los pueblos. A ustedes en el interior, aquí en Bogotá, les tocó un poco hablar de cazadores recolectores, de la vida en abrigos rocosos, de otro momento. Sin embargo, ese primer ordenamiento permitió a los investigadores saber dónde ir a buscar qué cosas para responder a qué preguntas. Entonces, hasta hace un tiempo en el Caribe la gente, hace un tiempo son 40 años, se iba a responder sobre preguntas del formativo, que es lo que está señalando el compañero. Cerámicas asociadas a cuando la vida empieza a ser sedentaria. Entonces, cuando en Colombia se quería responder algo sobre la vida sedentaria, se iba al Caribe. Y eso comenzó a suceder mucho, sí, sucedió durante mucho tiempo. Palabras más, palabras menos. Recientemente hacemos arqueología preventiva, que es aquella que se hace de la mano con grandes obras de infraestructura y que dicta la ley colombiana. De tal forma, cuando se va a hacer una gran construcción, lo que se hace es que un arqueólogo debe identificar si debajo del suelo donde se va a construir hay patrimonio de la nación y si se va a afectar o no. Ese tipo de arqueología ha llevado a que se hagan excavaciones en donde antes no se consideraba. Entre ellos, muchos lugares en el Magdalena Medio. Caso concreto de Honda, caso concreto de Puerto Boyacá, caso concreto de San Martín Cesar. Entonces, lo que quiero decir es, a mí me parece muy factible que lo de Honda sea tan antiguo como lo que se encuentra en el Caribe y me parece que eso derriba un modelo que es clásico y que necesita ser reevaluado. Entonces, la respuesta del compañero es, yo sí creo que puedan haber relaciones entre la gente que existió hace más de 5.000 años en el Caribe y en Honda, no tal vez la misma, no de la misma cronología, pero es factible. Y también investigué un sitio que se llama Tisquirama en el Magdalena Medio e hice unas fechas de carbono 14 que son de 5.000 años, coincide con lo que dice el compañero, y yo creo que sí es posible que podamos entender el poblamiento de Colombia más allá de los modelos clásicos, encontrando datos que son nuevos, son diferentes, que necesitan ser explorados para ser confirmados, pero que tienen un buen camino de investigación. Es lo que pienso en el sentido de la pregunta de Carlos. Ahora no sé si retomamos por donde íbamos con el maestro Portillo. Por favor, sigue. Maestro, no sé, ahorita ilustraba sobre Momil, hablaba como... No, yo hice solo una cita, ¿no? Recordé una cita de Dolmatov. ¿Usted lo conoció? ¿A Dolmatov? Sí. Ojalá. Tenemos un gran arqueólogo en el Caribe, una persona que influyó mucho, se llamó Gerardo Reigel Dolmatov. Para Claro. muchas personas que estén escuchando de pronto y no tienen ese dato, y ese señor influenció a mucha gente, conoció a mucha gente en la costa y yo a diario converso con personas que lo conocieron o me dicen anécdotas de él.
¿Hace cuánto que fue la actividad de Don Matoff en la costa? El hombre entendió como Orlando Fals Borda que el Caribe no solamente eran playas y la historia de los fuertes y de las construcciones del litoral, que el Caribe también era rural, era ribereño, era el señor del burrito, la gente que va al Hawái, de ese otro Caribe del que no hablan las crónicas o no se habla mucho, lo que dice Orlando Fals Borda. Entonces, ese señor de procedencia pues, alemana, austríaca, llegó aquí a Colombia por allá en los finales de los años 30 y a partir de los 40 comenzó a estudiar un Caribe a través de los ríos. Y se fue al río Ranchería, luego al río Magdalena, luego al río Sinú, y así delineó lo que es parte de lo que sabemos de la gente que habitó el Caribe, y en especial en el río Sinú se demoró como 10 años desde Momil hasta Planeta Rica, Betancí, Montería. El tipo pues, conoció más el Caribe que muchos caribeños. Don Gilmar dice que es el padre de la arqueología colombiana. Don José Asunción Suárez tiene una pregunta que es interesante. Dice, ¿hubo algún intercambio comercial y o cultural entre el pueblo zenú y los pueblos de la meseta cundiboyacense, conocidos como muiscas? No sé si el maestro. No sé, no le respondo. Adelante, Luis Carlos. Sí, yo sí conozco objetos, por ejemplo, de concha, que son muy comunes en el litoral caribe, que no sé si precisamente habrán sido de uso exclusivo zenú, pero sí se encuentran acá y son una evidencia contundente, porque pues evidentemente nacen en el mar. Objetos de acá son encontrados a veces en ofrendas funerarias en el altiplano, como objetos votivos, que es como se llama cuando hacen parte de las ofrendas. Entonces, es común que el mundo haya estado globalizado o comunicado desde hace muchísimo tiempo. Ahora lo que tenemos de diferente es la inmediatez de la comunicación, que estemos hablando pues instantáneamente, pero las relaciones entre los pueblos prehispánicos pues son de vieja data. Uno encuentra documentado inclusive en literatura, muchos datos que hay panes muiscas en el río Mississippi en Estados Unidos, hay mantas de acá de los musos de Santander en otros países de Centroamérica. Hay, por ejemplo, piezas zenúes que aparecen en todo Centroamérica y en las islas. La conexión entre los habitantes del territorio colombiano en tiempos prehispánicos es un hecho, creo yo, Claro. y podemos notarlas a veces en el intercambio de materias primas que son contundentes a la hora de mostrarlo, pero creo yo que para poder funcionar como sociedad tú necesitas vecinos que te provean de aquello que tú no tienes y que sean como parte de un buen trato para ambos. Entonces creo yo que había unas relaciones muy interesantes a través del río Magdalena inclusive, como lo documenta el historiador que escribe El fracaso de la nación, que es la navegabilidad del río Magdalena y la comunicabilidad entre la Cartagena y la Santa Fe. Ese mismo panorama en tiempos prehispánicos, los bogas a través del río y la comunicabilidad. Recordemos que los indígenas no tenían el mismo sistema de movilidad nuestro. Su sistema de movilidad era el río, el agua. Entonces, hasta donde llegue el río podía haber contactos entre, esas eran las grandes troncales. Y yo creo que hay muchos ejemplos, inclusive históricos, que dan cuenta de gente que le tocaba navegar desde el río Sinú, desde el Golfo de Morrosquillos hasta Honda y subir allí mercancías que no se encontraban arriba y que hacían parte de un intercambio estratégico de productos. Ese es un capítulo que está pendiente todavía de escribirse, y más que de escribirse, porque hay mucha investigación y muy interesante de divulgarse de esa época que no, sería muy bueno que se divulgara. Lo escuchamos, maestro William. Hay un libro muy bello, escrito por un historiador colombiano, Hermes Tovar Pinzón. Hermes Tovar Pinzón informa en ese libro Las estaciones del miedo en una
en una fórmula bien lograda que él denomina el rumor. El rumor permitió comunicar, por ejemplo, a los aztecas saber lo que estaba sucediendo en el Golfo de Urabá. Lo que pasó en el Golfo de Urabá fue extraordinario. Y los aztecas supieron mucho antes de que llegaran los españoles lo que estaba sucediendo. Pero ese libro es ilustrativo de lo que realmente significa o significaba la comunicación entre estos pueblos. Hay que señalar que pueblos como, por ejemplo, el pueblo inca, que mantuvo una estrecha comunicación con el sur de Colombia a través de sus famosas carreteras, y el sistema de chasquis, y con el tipo de, entre comillas, escritura que ellos utilizaron. Ellos tuvieron relación con muchos pueblos, inclusive pueblos colombianos. Efectivamente, efectivamente. Repito, es un capítulo que hace falta difundirlo y que la gente se familiarice con ese mundo tan lleno de comunicaciones que nosotros creemos que era muy estático y no era así. Bueno, me dice... Yo quisiera decir algo. Por favor. No, que simplemente era como hacer una reflexión sobre las tecnologías prehispánicas, que eran como tecnologías que se pueden llamar de esa manera, pero que eran un poco más conservadoras en cuanto a la relación con el medio ambiente. A veces los indígenas y estos tipos de pueblos no se imponían sobre el ecosistema, sino que aprendían cómo a escucharlo, a dialogar con sus ritmos. Por eso los zenúes hicieron un sistema de ingeniería hidráulica, porque aprendieron a entender los flujos de agua y aprovecharlos en las épocas bajas y a no morirse en las épocas altas. Entonces, una gran diferencia, creo yo, que hay en el estilo de hacer las cosas es que esa gente fue un poco más saludable en términos de una proyección hacia el futuro, y creo que eso pues hace que el alcance de lo que tenemos hoy como una evidencia suya sea lo que podemos ver, una cosa muy vasta, porque no se imaginaba un sistema de ingeniería hidráulica para ellos solos, sino para ellos y sus hijos. Tanto fue que ellos se acabaron y el sistema de ingeniería hidráulica siguió. Entonces, se me fue un poquito la paloma de por qué traía eso a colación, pero era precisamente en relación a la herencia y a eso que estamos conversando. Disculpe. Gracias. Ya el tiempo se nos está agotando. Ya me pasaron la paletica amarilla, pero hay tiempo para una última pregunta que hace don Fernando Corena. Dice así: en la cabecera del puente recién inaugurado que comunica a Magangué con Mompox, se encontró un cementerio indígena que arrojó más de 100.000 piezas arqueológicas. Es un número impresionante, 100.000 piezas arqueológicas. ¿Qué ha resultado de esas investigaciones y a qué etnia pertenecía? Ah, sí, esa también. Sí. 100.000 no es lo mismo si tú coges una vasija y la fragmentas, salen 50. Entonces, una vasija se fragmenta y salen 50 piezas. Entonces, cuando dan ese dato, cuando dicen 100.000, están diciendo 100.000 piezas y una pieza puede ser un fragmento. Entonces, claro, esta gran cifra, que no es menos, lo que da cuenta es de la presencia de un asentamiento estable en donde queda el puente. Yo soy una persona que se interesa en el poblamiento de esa área, por ese conozco la información. Eso fue estudiado recientemente en un programa de arqueología preventiva asociado pues a las vías y al puente. Los materiales, hasta donde tengo entendido, si estoy siendo chismoso de pronto, fueron entregados a Malambo. En Malambo hay una iniciativa de un museo local, por algún tipo de vínculo se hizo la entrega de esos materiales allá. Esa información no da cuenta de los zenúes propiamente, sino de unos vecinos de los zenúes que inclusive estuvieron en su propio territorio, pero cuando esos ya se habían ido, que son y que conocemos hoy en día con el etnónimo de Malibúes.
Entonces, los cenúes, en su gran esplendor y en su gran pues, historia, han tenido un efecto contraproducente con otras etnias que hacían parte del Caribe colombiano y que no tenían tanto oro. Esas otras etnias, por ejemplo, son los malibúes, los que produjeron la cultura material que encontraron en Magangué, que hace parte del Bajo Magdalena, de todo el río Magdalena en la parte baja y de la serranía de San Jacinto. Y eso lo quiero señalar porque a veces homogenizamos el pasado y todo lo que es prehispánico y está en el Caribe lo metemos en la tula de Zenú. Y en el pasado, así como en el presente, hay muchos matices, muchas variedades de colores, de pequeñas diferencias tonales tal vez del humano. Entonces, la reflexión por el Zenú, creo yo que quería como mencionar eso también, no debe ser solamente por ellos, sino por ellos y sus vecinos. Uno no está solo en la vida, somos seres sociales. ¿Cuáles eran sus vecinos? Los quimbayas, los malibúes, los taironas, y más allá de el nombre con el que los conocemos hoy, pues tratar de entender un poco mejor su herencia. No importa a veces el nombre o dónde estaban, sino que de ellos nos queda hoy, así no sea de una forma explícita como lo dije anteriormente, sino que queda dentro de mi herencia cultural. Entonces los de Magangué no eran zenúes, eran otro grupo humano que vivió después y que tiene relaciones tremendas con Centroamérica. Eso es lo que puedo decir. Bueno, Pero fíjese maestro, por favor. Fíjese que esa fama de ricos, entre comillas, de ser un pueblo con mucho oro, yo creo que terminó por hacerle mucho daño al pueblo zenú. Comparto con Luis Carlos el hecho de que no todos eran zenúes. Había unos vecinos de los zenúes. Los emberas, los cuevas, los cunas eran vecinos de los zenúes. Los malibúes eran, digamos, vecinos de los zenúes. Y tenían, cada uno de ellos tenía su propia lengua. Fíjese que los emberas conservan su lengua. Qué interesante, qué rico que los zenúes de hoy conservaran su lengua. Pero yo quería referirme al hecho de que los zenúes, en rigor, no eran un pueblo con oro. Lo que ellos eran un pueblo de, entre comillas, artistas. Eran artistas. Cuando pensamos en ese pueblo que Gordon menciona como Zenú o como Finzenú, un pueblo, o como Betemí, estamos hablando de un pueblo en el cual había un taller de expertos, orfebres. El oro lo traían de Buriticá, el sur. Los zenúes en rigor no tenían oro. Podían tener sal, podían hacer mantas y las cambiaban por oro y luego hacían esas formidables piezas de orfebrería, los collares, los aretes y qué tantas otras cosas. Usted sabe lo que significaría o significa un cementerio, uno de los más grandes cementerios, dicen los cronistas de la Nueva Andalucía, en el cual se enterraban los hombres principales de los zenúes, las personas principales, y allí los sembraban el cementerio, lo llenaban de árboles, y los árboles los embellecían con figuras que producían un sonido hermosísimo. Eso lo recoge, creo, William Ospina en uno de sus libros, creo, Ursúa, que recrea ese espectáculo de las sepulturas en las cuales se llenaba. Claro, qué pena, maestro. Ahí es un bonito episodio, sí, una de las novelas de William Ospina de la trilogía que dice, antes de verlos, los escuchamos. Porque claro, sí, escucho como el rumor de las campanas en el árbol. Absolutamente. Es bellísimo, ¿no? Es bellísimo y yo particularmente ese espectáculo lo tengo en la memoria. Y fíjese,
En el departamento de Córdoba tenemos un problema que yo voy a plantear aquí, que voy a decir, voy a revelar más bien. Se dice que Fincenú, el pueblo en el cual habitaba Tota, la cacica del Fincenú, estaba en la orilla de Betancí, eso lo dice Gordon. Pero en Córdoba hay un pueblo que es Chinú. Chinú reclama ser la sede de Tota, esa mujer que caracterizada como se acostaba en hamaca, una hamaca tejida en hilos de oro, que había como especie de un mantel en el suelo tendido y ella para subirse a la hamaca tenía dos mujeres principales. Simón hace la descripción de este personaje y varios cronistas pues hablan de ella en esta región. Pero quería sencillamente anotar eso. El Sinú en rigor no era rico en oro, pero se hizo famoso desde las primeras visitas de los conquistadores, particularmente de Heredia y de Pedro de Heredia y de Alonso de Heredia. Ese fue quizás el momento en el cual ellos creyeron, los españoles creyeron que podían financiar, los empresarios podían financiar la conquista del Perú con el oro de los cenúes. Pero esto no fue posible porque esto se agotó muy rápidamente. Así como apareció, pues se fue, ¿no? El oro en las sepulturas. Muchas gracias, maestro William. Muy interesante la anotación que nos hace. Y bueno, ya faltando un cuarto para las 6 de la tarde, no nos queda otra cosa distinta a de verdad agradecerlos. Para la Fundación fue un honor contar con la presencia de ustedes. Creo que este conversatorio es un aporte muy interesante y muy importante a el entendimiento de nuestro pasado como sociedad y como uno de estos elementos que forman la transculturación que somos producto es tan rico y tan diverso y ojalá que sea más conocido por parte de la sociedad colombiana. Maestro William, muchísimas gracias. Luis Carlos, muchísimas gracias. No sé si de pronto nuestro gran amigo Rodrigo ya no quisiera comentar, hacer algún comentario final para finalizar en la transmisión. Rodrigo, no sé si quieres... Muchísimas gracias, Javier. Quiero saludar a mis buenos amigos William Fortich en Montería, a Luis Carlos Choperena en Lorica. Ha sido una magnífica exposición. Nos recuerda eso de pobre del Pirú cuando se descubre el Sinú, del que hablaban los españoles en tiempos de Pedro de Heredia. Pero es muy bueno para los colombianos conocer culturas como esta, en donde todavía, yo no sé si alcanzaron a hablar de la pregunta que hizo Carlos Moreno sobre el sombrero volteado, no, que yo entiendo que es de origen cuna y no un producto cenú, pero en fin, no sé si me perdí esa parte porque tuve al principio unos problemas tecnológicos complicados para entrar. De todas maneras, William y Luis Carlos, muchísimas gracias. Y hasta el próximo sábado le cedo la palabra al doctor Carlos Moreno, presidente de nuestra fundación. Muchas gracias, Rodrigo. No, yo no oí la respuesta del sombrero volteado. ¿Por qué no nos la cuentan? No la hubo. Eso es de origen cuna, William. Y Luis Carlos, ¿o no? Yo tengo un dato como para ponerlo allí y alejarme lentamente. ¿Es cuál? La orfebrería Zenú de la Serranía de San Jacinto muestra personajes interpretando instrumentos de viento con una suerte de sombrero
que no es precisamente el mismo de ala zenú, sino que es un poco un ala más asociada a sombreros indígenas y de tal, pero se encuentran sombreros que representan tejidos sobre la cabeza en piezas de oro de los habitantes de la serranía de San Jacinto. Es decir, hay otros elementos ahí que no solamente invitan a pensar en el área hacia los cunas, sino que también podríamos pensar en la influencia de la serranía de San Jacinto, que también es un área de artesanía muy importante. Luis Carlos, esa pieza es el músico, ¿no? Sí, hay varios. Bueno, vean pues, entonces sí parece que puede ser zenú. Cuna también, Rodrigo. Muchísimas gracias. Yo creo que estas conferencias, de estas charlas, pasa como en los buenos restaurantes. Lo único que le dan a uno ganas es de volver a oír más y de sentir más. Yo creo que nos hace falta investigar cantidades a los colombianos sobre nuestra cultura, sobre nuestras regiones, sobre lo que ha pasado. Nos hace falta divulgarlo muchísimo más, que sea este un espacio de la Fundación el que ha creado para que tengamos oportunidad realmente de divulgar estos temas. Creo que es un tema en el cual estamos sembrando un granito de arena junto a toda esa investigación fantástica que ustedes han hecho, a esa investigación de fondo. Creo que hay unos temas que de verdad ojalá pudiéramos llegar a mucha más gente para poder llegar y realmente lograr entre Colombia esa apropiación de lo nuestro, que es tan importante para nuestra cultura. De verdad, mil gracias, maestro William, maestro Luis Carlos. Fue una tarde sensacional con ustedes dos. Es un placer para la Fundación realmente haberlos tenido hoy y aprender tanto de esto. Yo que soy ingeniero, aprendí cosas de ingeniería que no sabía. Es más, que mis compañeros monterianos, que por ahí deben estar, no me habían enseñado. Entonces yo creo que esas obras de ingeniería que hay allá, hechas en ese momento, bien vale la pena. Mil y mil gracias. Y a todo nuestro público les agradecemos muchísimo. Los esperamos dentro de 8 días con María Centeno, la primera mujer millonaria. Algo tiene que ver con el tema de la región que estamos tratando. Los esperamos ahí y de verdad que en 8 días está. Para todos. Gracias. Muchas gracias entonces a todos. Que tengan una buena tarde. Gracias por la asistencia a todos. Hasta luego. Ok, mil gracias. Feliz tarde. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, maestros. Hasta luego.